Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a la formación correspondiente a em, este mes que tiene que ver con la toma de iniciativa. Como lo pueden observar acá, entonces tenemos el índice de cada una de las fases de las que va a constar esta formación. Entonces, como siempre, se reparte entre objetivos, conceptos, ejemplos, el desarrollo del tema, la importancia, el impacto Sodexo, la actividad importante. Esta actividad, por favor, la van a desarrollar en el formulario de Google y la reflexión, la historia con la que acompañamos las formaciones cada mes y por último las referencias. Muy bien, entonces aquí en el punto 1 tenemos los objetivos. Tenemos 3 objetivos puntuales, entonces el primero es lograr el fortalecimiento de las actividades empresariales mediante el mejoramiento de la iniciativa empresarial. Entonces, ¿qué queremos? Cómo fortalecer las actividades de cada contrato, ¿sí? Mediante entonces las iniciativas. El segundo es reconocer la importancia del espíritu de progreso como parte fundamental en el desarrollo cotidiano. Recuerden que en Sodexo contamos con 3 espíritus, que es el espíritu de servicio, el espíritu de equipo y el espíritu de progreso. Entonces la iniciativa nos va a ayudar al desarrollo de el espíritu de progreso. Y por último, entonces, vamos a fortalecer la innovación acorde con las oportunidades que se presenten en nuestro entorno. Bien, entonces en el segundo punto vamos a hablar de los conceptos clave. Entonces quiero que piensen qué es una iniciativa, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, hablamos de que una iniciativa entonces es la capacidad para idear, inventar o emprender cosas. Y otra cosa entonces es la toma de iniciativa, que la toma de iniciativa tiene que ver con adelantarse a los demás en la realización de algo, ¿sí? Este adelantarse no se puede entender como un ser ventajoso con el compañero, no, ¿sí? La iniciativa, pues digamos que en términos generales no la vamos a entender como una ventaja, como el sobresalir por encima de alguien, sino por el contrario, el emprender, el ser líder, ¿sí? Entonces aquí hablamos de nuestros ejemplos. Tenemos 3 ejemplos puntuales de diferentes contextos en los cuales podemos ver en acción la iniciativa. El primero, entonces, si se forma un incendio, bien sea en la empresa, en la casa, en el cine, en el centro comercial, la persona que lidera la evacuación, la persona que establece el control, que dice salgamos con cuidado, llevemos el botiquín, el extintor, todo eso es la persona que toma la iniciativa, ¿verdad? En el segundo ejemplo, entonces vemos a una persona que emprende, ¿sí? Que tiene una idea de emprender un negocio, o sea, hablamos acá, y que lo lleva a cabo. Y en el último ejemplo, entonces, tenemos algo ya más relacionado con el contexto social, que puede ser de pronto cuando nuestros familiares, amigos, vecinos, toman la iniciativa de crear un plan y, y invitarnos, ¿sí? Bueno, entonces ahora llegamos al cuarto punto que corresponde al desarrollo del tema y vamos a ver entonces de qué trata la iniciativa. Bueno, entonces como lo mencioné anteriormente, vamos a ver de qué trata la iniciativa. Pero para hablar de iniciativa es importante entender que hay diferentes tipos de iniciativa. Entonces tenemos 3, el individual, el laboral y el popular. Entonces en el individual vemos que implica el conocimiento de uno mismo, de los demás y del contexto social y cultural.
¿Por qué implica eso? Entonces, implica eso porque cuando nosotros tenemos criterios propios, conocemos todo lo anterior mencionado, entonces tenemos un conocimiento de nosotros mismos, del contexto en el que estamos y de lo cultural. A partir de eso creamos nuestros criterios propios y de esos criterios propios tomamos decisiones, ¿sí? Entonces, yo creo que frente a esta situación podemos actuar de tal y tal forma porque pienso que a partir del contexto, de las situaciones, de los pros y contras, esto es lo mejor y toma la decisión, ¿sí? El segundo, entonces, la toma de iniciativa laboral. Desarrolla, evalúa enfoques, acciones, proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Aquí esta iniciativa la vemos también como un proceso de autoevaluación, en donde a nivel laboral evidenciamos qué procesos están llevándonos a flote o por el contrario, qué procesos nos están deteniendo en ser más productivos o de pronto nos estamos demorando más o ese proceso siempre tiene problemas, ¿sí? La idea es que lleguemos a plantear una solución identificando eso, cuáles son los proyectos de la empresa, los enfoques, desde la creatividad, la responsabilidad y el sentido crítico que podemos hacer. Y el último tiene que ver entonces con una iniciativa popular y esto tiene que ver que aunque nosotros no seamos figuras políticas, eh, nosotros podemos presentar al Congreso proyectos de ley o retrasar esos proyectos de ley por el contrario si no estamos de acuerdo. Esto depende de qué? Del tiempo, de la decisión, de la efectividad, de muchos factores. Entonces coloco el ejemplo de la reforma tributaria por la que se dio el actual paro nacional. Eh, Era una medida que se iba a tomar de inmediato, ¿sí? Entonces, por esto se toma el derecho a la manifestación para impedir que se diera la reforma tributaria, porque no nos podíamos poner a hacer recolección de firmas para impedir ese proyecto legislativo, ¿sí? Entonces, eh, eso como de manera general. Ahora bien, entonces, hablamos de unos elementos fundamentales para hablar de eh, iniciativa laboral, ¿sí? Aquí lo vamos a centrar en la iniciativa laboral. Pero por supuesto de aquí podemos rescatar algunos elementos fundamentales para una iniciativa personal. Entonces, el primer elemento se llama aprendizaje organizacional, ¿sí? Pues aquí vemos a esta imagen de este personaje como, con unas escaleritas. ¿Y por qué estas escaleritas? El aprendizaje organizacional es algo muy parecido al siguiente ejemplo. Entonces, cuando nos vamos a desarrollar una tarea, entonces nuestros jefes nos dicen, mira, tienes que hacerlo de esta y esta forma. Después, cuando socializamos con nuestros compañeros, ellos dicen, no, mira, tú puedes hacerlo de esta y esta forma. Después, ¿nosotros qué hacemos? Unimos lo que nos dice nuestro jefe, unimos lo que nos dice nuestro compañero y nosotros mismos creamos una forma de hacer esa tarea. Y por último, nosotros automatizamos esa tarea, o sea, es decir, que ya casi que lo hacemos con los ojos cerrados, ¿cierto? Porque lo hacemos tanto o lo hacemos cotidianamente, entonces eso se vuelve algo con lo que nosotros, no, pues digamos, tenemos contacto todos los días y ya lo sabemos hacer al derecho y al revés. Entonces, el aprendizaje organizacional, así como las flechitas, debe ser algo cíclico, es algo repetitivo, ¿sí? Y llega un punto en el que el aprendizaje organizacional, por eso vemos la curvita, se estanca. ¿Cuándo se estanca el aprendizaje organizacional? Cuando usted está haciendo algo de manera tan automática que ya no tiene que mezclarle nada. Ahí el conocimiento se estanca, ¿sí? Y eso tiene como sus periodos de tiempo. Durante un periodo de tiempo de que usted, no sé, un mes, aprendió a hacer eso y ya pues lo está haciendo de manera automática, está bien. Pero cuando ya llevamos años y años y de pronto ese mismo estancamiento nos está provocando problemas, ahí es cuando se debe modificar el aprendizaje organizacional. Entonces debemos implementar nuevas iniciativas
Debemos ser innovadores con nuestras ideas y con los procesos que hacemos para pensarnos las cosas, de hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Cuando hacemos las cosas diferentes, bueno, que esta era la tarea, entonces le incluimos esta nueva forma o le incluimos esta herramienta o le incluimos este proceso. Entonces nuevamente se viene lo de la escalerita, entonces no lo dice nuestro jefe, luego los compañeros, se automatiza y vuelve el círculo, ¿sí? Es el aprendizaje organizacional. Otro elemento importante entonces es el desempeño. Pero ¿por qué hablamos de desempeño cuando estamos hablando de innovación, Vanessa? Entonces vamos a ver por qué. El desempeño entonces es el resultado de las dinámicas de nuestro trabajo, ¿sí? Tanto de orientadores como de ejecutadores. Entonces aquí vemos dos elementos súper importantes. La eficiencia y la eficacia. Entonces, hablamos de eficiencia cuando, por ejemplo, mi jefe me manda a hacer algo, yo le digo, listo jefe, yo lo puedo hacer. Yo tengo la capacidad para hacer esa tarea. Listo jefe, ya la hice. ¿Sí? La eficacia, entonces, es el jefe me mandó a hacer algo, pero yo veo la manera en cómo puedo optimizar mis tiempos, el proceso, me pienso otra forma de hacer las cosas. No, jefe, mire, mis compañeros estaban demorando 2 horas en eso. Yo me demoré 1 hora y media haciéndolo de esta forma. Eso es eficacia. Hacer la misma tarea, pero añadiéndole un plus que puede ser menor tiempo, que puede ser más ágil, que puede ser más organizado, ¿sí? Entonces, por eso es importante hablar de iniciativa y relacionarlo con el desempeño, porque finalmente es el resultado de esas dinámicas de nuestro trabajo, ¿sí? La iniciativa tiene que ver mucho con esas dinámicas del trabajo. Ahora hablamos entonces de el apoyo personal y el apoyo organizacional. Nosotros somos un apoyo personal y organizacional desde cada empresa. Entonces, somos representación de Sodexo, pero Sodexo también trabaja para este contrato, para este cliente, ¿cierto? Entonces, nuestro apoyo personal tiene que ver con la ayuda que ofrecemos a nuestros compañeros y que tiene que ver con sugerencias, con apoyo emocional e instrumental. Entonces, instrumental me refiero que si hace falta una máquina, que si se dañó, yo hago las cosas más rápido para de pronto ayudarle a mi compañero. De conocimientos y habilidades, entonces cuando compartimos nuestros conocimientos y aceptando sugerencias, ¿sí? Esto es sumamente fundamental porque nosotros no podemos aceptar o sea, si no hay un entorno en el cual las personas acepten las sugerencias, no es un entorno en el cual se pueda dar iniciativas, ¿sí? Esto es sumamente importante porque entonces nuestro desempeño y nuestro aprendizaje organizacional se van a estancar. Ahora el apoyo organizacional, entonces es involucrarse en la dinámica de la empresa y esto conlleva el apoyo a la misión y objetivos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como Sodexo? ¿Cuál es la empresa Sodexo? ¿Cuál es la misión y los objetivos de Sodexo? Como yo les decía en formaciones pasadas, es importante siempre entender la misión, los objetivos, las reglas y los procedimientos de las empresas, porque así sabemos nosotros cómo actuar frente a una situación, ¿sí? Si sabemos eso y lo tenemos claro, pues digamos que no vamos a pecar de no saber algo frente a un proceso, porque muchas veces podemos llegar a hacer algo mal frente a un proceso por desconocimiento y es la idea de que no se presente, ¿sí? Entonces ahí reconocer cuál es la misión y objetivos de Sodexo, cuál es la misión y objetivos de nuestro cliente, ¿sí? Y conjugar esas dos cosas. Lo mismo con las reglas y los procedimientos de ambas empresas y sugerencias y mejoras. Entonces, dar de pronto una sugerencia al cliente sobre, mira, este proceso, bueno, ¿sí? Ahora bien, hay unos elementos que, digamos, son importantes para llevar a cabo una iniciativa de carácter laboral, que es la que estamos hablando, ¿no? Dijimos que eran 3, entonces hablamos de la laboral. La primera es los apoyos ambientales, entonces,
en nuestras condiciones laborales. Eso tiene que ver con el espacio, con las herramientas, sí, en todo ese apoyo ambiental con que contamos. Es importante siempre saber qué es lo que hay para saber con eso que hay, qué puedo llegar a transformar, qué puedo llegar a hacer, porque no se pueden hacer cuentas con lo que no hay, ¿cierto? Entonces, el otro elemento es el control del trabajo. Aquí evaluamos el grado de autonomía que tienen las personas para hacer su trabajo. Entonces, por ejemplo, no hay una iniciativa que surja de manera efectiva si el líder que está llevando esa iniciativa cree que los colaboradores hacen sus tareas responsablemente, pero realmente no las están haciendo. La iniciativa no se cumple, la eficacia se queda a mitad, ¿sí? La complejidad de las tareas es importante entenderla. ¿Por qué? Porque dependiendo la complejidad de las tareas podemos llegar a tener ciertas iniciativas o ciertas otras no, ¿sí? Eso varía. Entonces ahí ustedes ya sabrán. Los factores que son estresores. ¿Por qué los factores que son estresores? Entonces, digamos, aquí nosotros podemos hacer una orientación al cambio y al control frente a esos factores. Normalmente la innovación o los procesos de innovación se frenan debido a eso, a que no tenemos en cuenta cuáles son nuestros estresores y entonces no ejercemos un control frente a ellos. Entonces, por ejemplo, no, jefe, que si se llega a presentar esta situación, podemos llegar a hacer esto y esto y esto. Otro factor estresor puede ser que el cliente nos pidió algo de último minuto, o que hubo visitas, o que hubo, no sé, otra cosa, ¿sí? Entonces, esos son los factores. Entonces, si se llega a presentar esa situación, siempre es importante hablar con el equipo. Mire, si se llega a presentar esta situación, hacemos tales y tales cosas. Si no, hacemos tales y tales otras. Adelantarse a esas situaciones es también tomar la iniciativa, es también proyectarse a que las cosas funcionen, aun cuando hay situaciones imprevistas, ¿sí? Y por último, entonces, el apoyo de la iniciativa personal fortalece tanto el clima como la cultura laboral. El clima es entonces que también nos llevamos a nivel interno, que también funcionamos a nivel interno, y la cultura entonces es por qué nos caracterizamos, cuál es nuestro sello distintivo como contratos de Sodexo, ¿sí? Bueno, hablamos entonces ya de los elementos importantes. Esto quizás no es como un elemento, o bueno, sí puede categorizarse como un elemento si lo queremos ver así, pero se refiere más bien a la estructura de cómo nos organizamos en la empresa, ¿sí? Y es lo que llamamos entonces el conducto regular, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar del conducto regular y la iniciativa? Porque puede que un colaborador tenga una iniciativa, pero primero deba entonces consultarle al jefe, al administrador, etc., ¿sí? Esto no va a pasar si la motivación y la iniciativa del colaborador están por debajo. ¿A qué me refiero con esto? La motivación y la iniciativa tienen una relación directa e íntegra con el conocimiento y la destreza que tienen las personas del proceso. Entonces, es importante enseñarles bien lo que deben hacer, no dejar las órdenes a medias y sobreentender que ya lo tiene súper claro, ¿sí? Eso también tiene que ver con las pautas de comunicación. Pero otro elemento importante entonces es también la motivación que tienen los colaboradores. Esto varía dependiendo de muchos factores, entre ellos qué tan abierto es el administrador, el líder, el coordinador para escucharlos. No pretendan pues que ellos vayan a tener la iniciativa si cada vez que lo han hecho los regañan, ¿sí? Entonces, eso es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene una buena intención con la iniciativa, pero resultó en un regaño. Entonces, pues, de esta manera vamos nosotros mismos opacando
esas habilidades en nuestros colaboradores. Bueno, ahora entonces hablamos de la adaptabilidad versus la iniciativa. ¿Por qué hacemos esta comparación? Piensen ustedes, ¿cuál es la diferencia de pronto de adaptarse a tener la iniciativa? ¿Sí? Hacemos esta comparación porque adaptarse corresponde entonces a, hay una situación, quizás no me conformo, pero entonces es como que intento vivir con esa situación aunque me incomode y continúo, ¿sí? Eso es como adaptarse. Presentar una iniciativa frente a un cambio, frente a lo que sea, es añadir, tener un plus, como les he dicho. Entonces hay ciertos pasos para tener en cuenta con la iniciativa. Entonces acá lo voy a trabajar desde el ejemplo de, imagínense ese problema por el que de pronto siempre pelean en su trabajo. O sea, una situación que siempre es conflictiva, que siempre resulta en un problema, que siempre se daña, que piensen en esa situación. Entonces, hay 4 elementos importantes cuando se toma la iniciativa frente a esas situaciones. El primero tiene que ver con el desarrollo del objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces, nuestro objetivo es mejorar ese problema de siempre, es erradicarlo, es organizarlo, es estructurarlo, es darle una forma, ¿sí? Dependiendo cuál sea el objetivo. El segundo tiene que ver con la revisión de la información, el pronóstico. Aquí a qué nos referimos? Hacer un proceso detallado y evaluativo de cómo hemos venido haciendo las cosas, de cómo se hace ese proceso. ¿Por qué es que falla el proceso? Ah, no, es que primero lo hace Pablo, luego María y luego Juan, pero el proceso siempre se estanca ahí en la mitad cuando pasa entre María y Juan. Entonces ahí hay una falla, ¿sí? El tercero entonces tiene que ver con el desarrollo del plan y la ejecución. Ese desarrollo del plan, como es una iniciativa, como es algo de innovación, tiene que ser algo diferente a como ya hemos hecho las cosas. Porque hacer las cosas iguales a veces es por lo que resultan los problemas. Entonces, pensarnos una forma diferente, desarrollar el plan de ejecución, darle una forma y listo. Vamos a hacer esto y esto y esto. Como el problema se da siempre en la mitad de María, entonces vamos a invertir los papeles. María va a pasar al último proceso, Juan al primero y el otro al otro. ¿Listo? Eso podría ser. Y el cuarto punto tiene que ver con el control de la ejecución del plan o retroalimentación, que se llama feedback. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Técnicamente lo que hacemos es, bueno, vamos a implementar el plan, el proyecto, que es invertir de pronto las personas, y vamos a ver qué tal resulta eso. Uy, hubo una mejora drástica en la organización, en lo que se quería mejorar, ¿sí? Entonces, esos son como los 4 pasos para llevar a cabo la iniciativa. Ahora, hay ciertos elementos importantes para la iniciativa. Entonces están la persistencia, la proactividad, la motivación. Entonces, esa motivación tanto del colaborador como el líder, ¿sí? La conducta pro organización, entonces identificar qué es lo que quiere Sodexo, qué es lo que quiere el contrato, qué, ¿sí? Definir esas cosas. La flexibilidad. ¿Qué tan flexible es de pronto el cliente frente a nuevas iniciativas? ¿Qué tan flexible es Sodexo frente a nuevas iniciativas? ¿Qué tan flexible es entonces el administrador, el coordinador? Y la promoción también tiene que ver con esas figuras. Entonces nosotros promocionamos las iniciativas o por el contrario, dejamos que solo nosotros tomemos las decisiones y no tenemos en cuenta de pronto la sugerencia de nuestros colaboradores, ¿sí? Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esta diferencia entre lo que puede ser adaptabilidad y entre los elementos importantes de la iniciativa, otros elementos que se caracterizan, o sea, que son súper
allegados a la innovación tiene que ver con la creatividad y el liderazgo. Entonces, ¿por qué la creatividad y el liderazgo? La creatividad es una forma distinta de pensar las cosas, ¿sí? Cuando nos ceñimos a una misma forma de hacer las cosas, pues no es la idea, ¿cierto? Y también acá es importante saber que esta creatividad o tener muy claro los elementos que hemos mencionado ya ayudan a que nosotros planteemos soluciones. Porque a veces si se presenta una problemática, lo que hacemos es como quejarnos y quejarnos y quejarnos, ¿sí? Y eso quizás puede pasar comúnmente. Pero uno le pregunta a la persona, bueno, ¿y qué hacemos? Y tampoco sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, para eso voy a darles como los siguientes elementos que pueden ser de ayuda. Y finalmente, para fortalecer el liderazgo, cada colaborador, cada administrador, cada uno tiene la capacidad de ser un líder en su contexto, en su ámbito, porque conoce de lo que hace y sabe lo que hace, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos como Sodexo y como contrato unas misiones en conjunto. Y a través de la creatividad vamos a mejorar esas misiones en conjunto, a través del liderazgo, a través de la innovación. Entonces, tenemos estas estrategias que son, la primera, entonces, realizar un recorrido por el entorno tomando nota de lo que se encuentra en el entorno. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es que nosotros no podemos hacer cosas con lo que no, o sea, con lo que no sabemos que tenemos. Es importante identificar qué es lo que tenemos para de esta manera poder saber con qué contamos, con qué no contamos, ¿sí? Entonces, elaborar un listado de los usos que le damos a nuestro espacio físico. Ah, mira, nosotros contamos con este espacio, pero no estamos usando este espacio y lo tenemos ahí como un punto muerto, entonces podemos usarlo para algo más efectivo. Identificar problemas en el entorno, de nuestro entorno físico y plantear posibles alternativas de solución. Solicitar a cada miembro del grupo que presenten una solución a una problemática. Entonces ahí es donde les estaba diciendo lo que les dije al inicio, que era como no solamente quejarse de que esto es un problema que siempre se presenta, sino que podríamos llegar a hacer, ¿sí? Y tener en cuenta la idea de cada persona del grupo amplía nuestra observación frente al problema y amplía también nuestra capacidad de llegar a implementar soluciones nuevas, diferentes, más efectivas. Entonces, el otro punto tiene que ver con realizar sugerencias para mejorar un objeto de uso cotidiano. Entonces, por ejemplo, no, mira, es que este elemento está ahí, pero no lo usamos, entonces hagamos esto y esto y esto. Y por último, solicitar a las personas del equipo ser receptivos a las ideas de los otros, haciéndoles buscar instancias en que, en que las ideas extravagantes que hayan tenido muchos del equipo, mucho éxito. Entonces, aquí lo fundamental es como llegar aquí a visibilizar qué fue lo más importante de la solución que planteó mi compañero. Uy, venga, yo no me había pensado las cosas de esa forma. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste en la solución, pero es que si tenemos en cuenta el cliente no va a aceptar eso porque te acuerdas que el cliente siempre hace tal, tal. Entonces yo creo que podríamos tener en cuenta tu idea inicial hasta este punto y de ahí para allá entonces hacer esto, esto y esto y esto, ¿sí? Y ahí se van complementando y fortaleciendo esas ideas. Entonces ahí está la misión en conjunto, ahí estamos nosotros como equipo. Ahora entonces hablamos de la importancia de la iniciativa en las empresas, ¿sí? Entonces es importante porque la cultura empresarial se expresa en los contenidos anteriormente mencionados. ¿Y qué es la cultura empresarial? Entonces nosotros somos Sodexo
pero ¿por qué nos caracterizamos? ¿Qué es eso que nos hace diferentes? Desde esa diferencia, ¿cuál es nuestro sentido de pertenencia? ¿Cuál es nuestra capacidad para establecer metas comunes? Para darle un desarrollo de gestión integral a los procesos que nos están exigiendo, para tener criterios de evaluación y ser autónomos y decir esto sí funciona, esto no funciona, ¿sí? Y a partir de esos procesos muy sinceros, entonces decir, de verdad esto no está funcionando, debemos hacer una iniciativa, ¿sí? Por eso es como importante hablar de este tema. Muy bien, entonces, en cuanto al impacto Sodexo, es importante como Sodexo saber que nosotros reconocemos el potencial de nuestros colaboradores. Sabemos que cada uno de nuestros colaboradores tiene ciertas habilidades, ciertas formas de ser que nos pueden ayudar a potencializarnos, no solamente como empresa, sino como grupo, como equipo, ¿sí? Entonces, aquí es importante que cada uno de nosotros reconozcamos cuál es nuestro entorno, la cultura, la tecnología, o sea, nuestras herramientas, nuestro entorno social, político, económico, bueno, todo eso. Y a partir de esto, entonces, generar ideas que pasan por la creatividad y que a partir de esa creatividad, entonces, se generan nuevas ideas. Como lo mencionábamos en el paso de la creatividad, es algo fundamental para la innovación, ¿sí? Pensarse las cosas de una manera distinta. Bien, ahora entonces llegamos al séptimo punto de nuestra actividad, ¿sí? Entonces, aquí les dejé un espacio en el formulario en donde ustedes van a llenar la asistencia a esta formación para responder cada preguntita. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿qué es iniciativa? ¿Qué entendieron entonces de lo que es una iniciativa? El segundo es, ¿aplica a su lugar de trabajo la implementación de iniciativas? ¿Sí o no? El tercer punto es, si lo hace, entonces mencione algunas de las iniciativas que se implementan en el contrato o que se han llegado a implementar. No, mira, es que hicimos esto, esto y esto, también hicimos esto, ¿sí? Esas son las iniciativas. El cuarto entonces es que identifiquemos un problema actual. Entonces ahí usted me va a escribir, no, es que todos llegamos tarde, no, es que el problema es que siempre discutimos a la hora del almuerzo, no, es que sí. Entonces identifican ese problema actual, el que ustedes crean que siempre se presenta y que es mayor. Y por último, entonces en el quinto punto, quiero que me den dos iniciativas. Entonces esas dos iniciativas frente a ese problema, entonces una creativa y otra estructurada. Entonces la idea es que la creativa sea salida de cualquier marco lógico, o sea, que parezca casi una historia de niños. Entonces ahí, no, es que todos están llegando tarde. Ah, bueno, entonces les vamos a todos a colocar un reloj en la mano para que no lleguen tarde, ¿sí? Eso es creativo. ¿Y por qué hago esto? Es importante a veces fortalecer esos procesos de creatividad para pensarse las cosas de una manera distinta, no tan fantasiosa. Aquí de pronto la idea es que si lo hagan un poco fantasioso, pues para fortalecer eso. Y entonces, cuando me hagan la otra propuesta, o sea, es una y una, ¿no? Entonces, una creativa y la otra estructurada. Entonces, en la estructurada me van a escribir, no, entonces la forma estructurada para el problema de llegar tarde sería que podemos ponernos de acuerdo y multar a la persona que llegue tarde entre nosotros o hacer un llamado de atención o descontar de las horas extra o no sé, ¿sí? Entonces eso es como la actividad en sí. Y el octavo punto, correspondiente a la reflexión, entonces, es la siguiente frase. Sin iniciativa, los líderes
son simplemente trabajadores en puestos de liderazgo, ¿sí? Esos puestos de liderazgo deben ir acompañados siempre de cambio, de innovación. Entonces, por eso como esta frase para cerrar el tema de innovación. Bien, ahora entonces, en cuanto a la historia que siempre contamos en cada formación, la de este mes se llama El regalo furtivo. Si lo quieren buscar en YouTube aparece con este enlace. Entonces, para que la lean. Estas son nuestras referencias. Bueno, y eso es todo. Agradezco mucho su atención. Por favor, no olviden diligenciar el formulario. Quedo atenta a cualquier inquietud.